tema de hoy es la Trinidad de Dios. Para comenzar, tú sabes que yo siempre, escuela bíblica abajo, escuela bíblica arriba, no importa, siempre comienzo con una pregunta. Para tu entender, ¿qué significa la Trinidad de Dios? ¿Nunca has escuchado esa palabra? Dios Trino. ¿Nunca has escuchado esa palabra? Pues, ok, la Trinidad, aunque no es una palabra que vas a encontrar en la Biblia, es nuestra forma de nosotros identificar al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando tú escuchas la Trinidad, es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Que a esto en momento de cómo funcionan como tres personas, pero al mismo tiempo son uno. El componente de Dios. La otra vez yo estaba hablando de la Trinidad con José, creo que fue. Y yo estaba hablando de que podemos desumir que la Trinidad es como... ¿Qué fruta te gusta? ¿Qué? ¿Qué fruta te gusta? Manzana. La manzana. Yo creo que esa fue la que yo sé. La manzana que tiene la cáscara, la parte de afuera, ¿verdad que sí? Hay gente que no se la come, pero la cáscara afuera. Adentro tienen las frutas. ¿Y adentro de qué tiene? Aparte de la fruta. La semilla. Y cuando tú vienes a ver, tú puedes separarla. Y dice, pero cuando tú lo miras, tú dices, esa es la cáscara de la manzana. Esta es la fruta de la manzana. O el jugo de la manzana, por decirlo, hacen frutos. Y esta es la semilla de la manzana. Pero cuando vienes a ver, ¿qué sigue siendo? Una manzana. Y eso es Dios. Dios es Padre como creador, Hijo como redentor. ¿Sabes qué es redentor, verdad? Una persona que redime. Redentor, que nos repara, que nos levanta, que nos compra. Cristo como redentor y el Espíritu Santo como nuestro guía y consolador. Estos tres hacen el componente de lo que se llama Dios. Puedes hablar con cada uno de ellos como persona, ¿verdad? Porque sabemos, ¿verdad? Aparte de otras religiones que dicen que el Espíritu Santo es una fuerza, otros no creen en el Espíritu Santo, otros dicen que el Espíritu Santo solamente se derramó en Pentecostés, pero la realidad es que Él sigue estando con nosotros y no es una fuerza, no es una cosa, es una persona, el tercera persona, como decimos nosotros, de la Trinidad. Ahora, cuando estás orando, tú oras en el Espíritu. La Biblia dice que el Espíritu Santo es el que te guía hacia toda verdad y toda justicia. El Espíritu es el que nos redarguye. ¿Sabes qué es redarguir? Redarguir es cuando tú estás haciendo algo o vas a hacer algo que es indebido, que empieza ese tuki-tuki dentro de ti diciéndote no lo hagas. Eso es el que te avisa o el que te dice, por favor, no. Porque él no quiere estar contristado. Contristado es que no quiere estar triste. Cuando, por ejemplo, vas a una tienda y te dicen, róbate esto, y tú, ay, y te da una cosa, no puedo estar aquí. O a veces estás con unas amistades que tú sabes que no debes estar y comienzas a ponerte como, no sé, te ha pasado, te has puesto nervioso, ves gente que está haciendo cosas y tú, uy. Y es porque el Espíritu Santo te está diciendo, vete de aquí, ¿no? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué tienes esas amistades? Eso se llama redarguir. Cuando vas a hacer algo o hay algo dentro del plan, ¿verdad? Que tú sabes que es una tentación o tú sabes que es algo que no es para provecho de Dios, el Espíritu Santo que te va a decir, lo hiciste mal. Si le hablaste fuerte a tus papás y de momento tú sientes lo que nosotros decimos conciencia, que te dice, oye, vete y pídeles perdón. Ese es el Espíritu Santo que está trabajando en ti. ¿Me entendimos eso, verdad? Él es el que nos guía, el que nos redarguye, el que nos corrige, el que nos ayuda, el que nos ayuda a memorizar la Biblia. Ahora, el Hijo es el que murió en la cruz del Calvario, el que todo, dice la palabra, que todo lo que pidamos a Dios en el nombre de Jesús, según conforme su voluntad, será hecho. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre dado a los hombres que sea más grande que el nombre de Jesús. Ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de ella. Y el Padre, que es el creador, el que nosotros le damos gracias, ¿verdad? Pero los tres, aunque son tres componentes, sigue siendo Dios. Amén, ahí estamos. Bien, Dios es un ser eterno e infinito. ¿Sabías eso, verdad? Que Dios es eterno. Cuando te preguntan, ¿quién creó a Dios? Te has escuchado eso y te lo han dicho. ¿Pero quién creó a Dios? No creó a Dios, porque Dios no corre según la creencia humana o el tiempo humano. De hecho, lo que es el crono, ¿sabe qué es el crono, verdad? El tiempo del hombre. Que es como, por eso tenemos un cronómetro para pues, las pistas, para correr y todas esas cosas. El cronos, que es el tiempo del hombre, vino a causa del pecado. Porque la Biblia no especifica cuánto tiempo tenía Adán dentro del huerto. El tiempo empezó a correr después que fallaron. Y ahí es que entonces comenzaron a contar los días. Y ahí que viene, porque nuevamente todo, como es una de estos de muerte, pues todo el mundo tenía fecha de expiración. Pero Adán y Eva no se dieron cuenta que perdieron algo importante y es que ellos no tenían fecha de expiración.
Ellos eran perfectos hasta que fallaron. Estamos hasta ahí, ¿verdad? Entonces, el Cronos es donde habita el hombre. La Biblia dice, creo que es un salmo, que el tiempo del hombre son 70 años y lo más robusto es 80. La Biblia dice que cuando comenzaba, si tú comienzas a leer Génesis, no sé si has tocado Génesis al principio, tú das cuenta que todo el mundo duraba casi 1000 años. Aquel 969, aquel 936, aquel 800, y dice, wow, ahora la gente no dura nada. Ahora tú ves a alguien que está llegando a los 100 años y, bueno, nosotros fuimos a visitar a un ancianito que tenía 92, pero es bien raro ver eso ahora, que lleguen a 100. Y ahora más con la criminalidad y todas esas cosas, pero no voy a entrar en eso. Pero para aquel tiempo duraba mucho y poco a poco tú vas viendo cómo las generaciones iban acortándose. Hasta que llega Noé, la generación de Noé, es cuando Dios le dice, mira, yo no voy a contender más con el hombre, más sus días serán 120 años. Y te das cuenta, cuando tú ves la historia, tú no ves a nadie llegando a 120 años. Yo tuve, creo que fue una tía lejana, una abuela lejana, una abuela, tatarabuela, algo así, que llegó como a los 118, creo que fue. Pero eso no se ve. El tiempo cada vez se sigue acortando. La gente cada vez se va yendo de esta tierra más jóvenes. ¿Por qué? Porque estamos en el Cronos. Ahora, cuando hablamos sobre quién creó a Dios, no podemos hablar de quién creó a Dios porque Dios es el creador de todas las cosas. Dios existe en lo que se llama el Kairos, que es su tiempo. ¿Tú has escuchado la expresión que dice, Dios no llega tarde ni temprano, siempre llega a tiempo? La he escuchado, ¿verdad? Y hay hasta canciones, dice, Dios nunca llega tarde, siempre llega a tiempo. Hay hasta canciones, Samuel antes que puso Jesús siempre llega a tiempo, una canción de Jesús, si bien de esto, y eso fue la canción. Pero que esa canción lo que nos deja saber es que Dios llega a tiempo, pero cuando vemos por qué siempre llega a tiempo y no llega ni temprano ni tarde, es porque para el hombre siempre quiere algo temprano, algo rápido. Pero Dios va a llegar en el momento que Él necesite llegar. Cuando Lázaro estaba enfermo, todo el mundo quería que Jesús llegara donde Lázaro, cuando ellos querían. Vente que está enfermo. Y Jesús se quedó un par de días más allí y Lázaro murió. Y cuando llegó a Lázaro al lugar, la hermana Marta, si no me equivoco, le dice, si tú hubieras estado aquí, eso no hubiera pasado. Porque no entendía el plan de Dios. Y es que Dios no llega ni temprano ni tarde, porque para Dios es lo mismo. El Salmo 139 dice que para Dios lo mismo le son las tinieblas que la luz. Es lo mismo, nosotros decimos, uy, la noche, que sí, para Él lo mismo son las tinieblas que la luz. So, para ti puede ser que lo que tú hayas percibido como tarde, Dios dice, llegué en el tiempo que necesitaba llegar. Y es en el tiempo que a veces pasan milagros, pasa que la gente duda. So, volviendo otra vez a lo porque no quiero envolverte que después te me pierda. Cuando hablamos del Cronos, hablamos del tiempo del hombre y Dios no habita en el tiempo del hombre. Bueno, Dios le dio tiempo al hombre. Imagínate si es tan grande que Él le dio tiempo al hombre. Pero Él habita en la eternidad, desde la eternidad hasta la eternidad. Por eso lo llaman como el alfa y el omega. Esas son las dos palabras, la primera palabra y la última palabra del vocabulario griego, creo que es. Entonces, el primero y el último, el principio y el fin. El autor, ¿qué es un autor? El que escribe. Y consumador. Consumado es cuando algo termina. Cristo es el que lo escribe y el que lo firma al final como que se acabó la fe. Imagínate, estamos hablando de un Dios eterno. La historia dice, ¿verdad? La ciencia dice que el universo sigue en expansión. ¿Tú sabes eso? Que hay más estrellas que arenas en el mar, en el universo. Pero el creador sigue siendo más grande porque es el que lo sigue creando. Es el que sigue expandiendo el universo. ¿Tú te crees que Dios no tiene cuidado de nosotros cuando está expandiendo el universo actualmente? Todavía siguen habiendo constelaciones y saliendo estrellas y saliendo hoyos negros. Es Dios haciendo todas las cosas. Su obra no termina y Él no tiene fin. Habiendo dicho todo lo que dije, espero que te quede por lo menos un pedacito de todo lo que te dije. Él es el creador y sustentador de todo lo cuanto existe. Dios es maravilloso y grande. La Biblia y la naturaleza describen magistralmente su grandeza. Salmo 19.1, me lo puedes buscar. Génesis 1.1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Juan 5.39, mi amor. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de su mano.
Los cielos anuncian la obra, ¿verdad? O cuentan la obra de Dios, ¿verdad? Mira qué tremendo lo grande que es Dios. Ajá. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. ¿Qué sigue para Sí. otro versículo? Isaías 40:12. El que lo tenga primero. Y la otra persona, ¿cuál tú vas a buscar? Pues está bien. Entonces también búscate Isaías 6. Creo que te pasaste. Ah, no. Sí, yo creo que sí. ¿No te había pasado? Diga, 6. Leo. Sí, de. La ciudad quedó desolada y con ruinas fue derribada la puerta. ¿En serio? ¿Eso es todo lo que dice? 40:12. Ay, 24, 12. 40:12, mi amor. Entendido. ¿Yo dije 24:12? No, 40:12, mi amor. Un poco le echó la culpa al libro. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano, y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra, y pesó los montes con balanzas y con pesas los collados. Mira qué inmenso es Dios. Con una mano midió las aguas. ¡Wow! ¿Y qué más? ¿Te gustó el texto? Está bueno, ¿verdad? Vuelve a leerlo. Vuelve otra vez. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano, Con el hueco midió las aguas. Ajá. y los cielos con su palmo? Con su palmo en los cielos. Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra, Con 3 dedos. y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Metió los montes en una pesa y dijo, esto pesa tanto. Eso está tremendo, ¿verdad? Qué inmenso es Dios. Ahora, Isaías 6, y esto que es una personificación en una visión, que sabe que aunque Isaías lo vio de esta manera, Dios es mucho más grande, pero el Dios tenía que mostrarse de una forma que se viera inmenso y que Isaías lo pudiera ver, porque imagínate que tú lo que veas un muro así, tú no sabes que es Dios, porque es tan y tan grande que tú estás viendo a lo mejor un dedito de Dios. So, Dios se achica un poco para que lo puedan ver. 6. Sí, yo te digo cuándo parar. en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había ¿Viste eso? serafines. Cada uno tenía 6 alas, con dos cubrían su Puedes parar. ¿Viste eso? Dice que estaba sentado en un trono alto y sublime. Y las faldas, porque acuérdate que usaban trajecitos, las faldas llenaban el templo completo. Y el templo no era un templo, esto no era esto. El templo era, el templo de Salomón, un templazo, lo que era un templo grandísimo. Y las faldas de él cubrían todo. Mira si Dios es tan grande, ¿verdad? Y eso es lo que queremos dejar saber, de que aunque tenemos un Dios sumamente grande, es un Dios sumamente atento, atento a nosotros, que no tiene que serlo, pero lo es. Los cielos, la tierra, el sol, la vida, la inmensidad del universo, su control, su diseño, la lluvia, la luz, el aire, la complejidad del hombre mismo como ser creado, su lenguaje, todo testifica que hay un Dios inmanente y trascendente que es el dueño y señor de todo lo que existe. Es decir, que Dios no hay, decir que no hay Dios es ser necio. Hay mucho, ahora en estos tiempos hay tanto y tanto ateo, pero es una cosa que mucha gente no quiere creer en Dios. En parte es culpa de la iglesia por el mal testimonio, pero muchas veces deciden creer sin ninguna razón. No le dan una chance a Dios. Es como, ¿qué es lo más que te gusta hacer? Leer. Y que te diga, hacho, leer es una porquería. Yo no creo en la lectura. Sí, pero ¿cómo tú no crees en la lectura? ¿Tú has leído? No, pero yo sé eso a mí no me gusta. Eso no es de... ¿Sabes? Sin yo probarlo o sin yo crear una relación con la lectura, yo no puedo juzgarte a ti que te gusta leer. Tú lees mucho. Y te gusta transportarte, ¿verdad? Lo que estás leyendo, ¿verdad? Que sí, eso está tremendo. Pues que yo diga que eso no sirve, tacho, tú estás perdiendo el tiempo ahí. Y eso te lo dicen, los ateos piensan que porque uno está yendo a la iglesia, uno está perdiendo el tiempo. Pero es porque no conoce. Al tú no conocer, una vez yo lo testifiqué, yo creo que predicando aquí,
yo había visto un judío que es pues creyente, ¿verdad? En el judaísmo. Ese hombre se llama Ben Shapiro. Y un día estaba viendo y le preguntaron de Jesús. Y él trató el tema de Jesús tan despectivo que a mí me dio tristeza. Porque yo en aquel tiempo yo lo seguía bastante porque me gustaban los debates que él hacía. Y él dice, no, Jesús para nosotros no es nada. Jesús es un judío que se levantó contra Roma y lo mataron. Eso fue todo. Lo trató tan... Ya, ese fue Jesús. A mí me dolió. Yo dije, wow, como este hombre... eso fue como un jueves. Y domingo yo estoy acá arriba cogiendo el culto y tu mamá cantó, despierta, despierta. Y mientras estaba cantando, Dios se movió bien fuerte y Dios habló a mi corazón. Y me puso, yo no sé, estaba pensando en él, pero me puso a la mente a ese muchacho. Y Dios me dijo, el problema es que él habla de mí así porque no me conoce. Así yo me tiré al piso a llorar. Yo decía, gracias Señor por permitirme yo conocerte, porque si yo no hubiera conocido a Dios, ¿dónde estaría? La diferencia entre él, que a lo mejor tiene mucha sabiduría dentro del judaísmo, porque él sabe mucha Biblia o muchas de sus libros, es que nunca tuvo una relación con Jesús. Lo que le enseñaron fue que Jesús no era un mercenario, una persona, un revolucionario, era un Che Guevara de la vida, era, no sé, un- una persona que no, y realmente eso, mucha gente, como no conocen a Jesús, lo juzgan y lo critican y lo señalan. Y siempre va a haber un problema con mucha gente por tú mencionarle el nombre de Jesús. Pero es que el nombre de Jesús tiene poder. Y eso es lo que no le gusta a la gente. Bien. Cuando dice aquí, Dios es plural en sí mismo. Es decir, el solo término de Dios implica una pluralidad en la forma en que se conjuga el verbo hacer. Dice, hagamos. Cuando habla del hombre, en el capítulo, ¿verdad?, que están haciendo el hombre en Génesis, hagamos implica que hay más de una persona en Dios. Nuestra imagen y nuestra semejanza expresa pluralidad. Dios está compuesto de una pluralidad. Primera de Juan 5:7. Voy buscándomelo. En las cartas, exacto. Está para el final, exacto. No, te ha dicho ya una lectora. Estás llegando. Vas a pasar por Pedro, te pasaste. Pero estás bien cerca, de verdad estás bien cerca. Ahí está. ¿Cuál? Ya ni me acuerdo. Primera de Juan 5:7. 5:7. Ahí está. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Eso es. Estos tres son. Márcate eso en tu Biblia. Y apréndetelo. Eso va a ser la semana que viene. Para que sepas defenderte cuando te digan, ay, tú tienes un Dios de 3 cabezas, tú le sirves a 3 dioses. Eso es lo que dicen, ¿verdad? Tú le sirves a 3 dioses porque es Padre, Hijo y Espíritu Santo, son 3. No, esos 3 son uno. O sea, yo quiero darte herramientas, cosas de que si alguien viene con esas, tú con amor le vas a decir, no, yo le sirvo un solo Dios. Son diferentes componentes de Dios, pero sigue siendo el mismo Dios. No son más de uno, ni son... Dice que 3 son los que dan testimonios al Padre. Dice. El Verbo y el Espíritu Santo. Vuelve otra vez, vuelve al principio. Porque 3 son Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: en el cielo. Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. ¿Quién es el verbo? El Hijo. Lo sacaste por Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Vete a Juan capítulo 1. Te tengo buscando Biblia, ahorita En el tengo. principio era el Verbo y el Verbo era con Dios, el Verbo era Exacto. Dios. Tengo marcado. Pues cuando hablan del verbo, están hablando de quién. De Hijo, de Jesús. ¿Y qué es el verbo? Dijo. No, el verbo en la gramática, en español. La acción, o sea, ¿y qué es la acción? La palabra que qué, que le da empuje, ¿verdad? La oración. Si yo digo, Lía, lee mucho. Lee mucho, ¿cuál es el verbo? Exacto. Pues,
O sea, que lo que queremos decir es que dentro de la creación el Padre hablaba, pero ¿quién hacía? El verbo, que es la acción. Toda palabra que el Padre decía, el verbo actuaba, porque el verbo era la acción dentro de lo que él estaba diciendo. El verbo lo que hace es que te da fuerza a lo que estás haciendo. ¿Verdad que sí? Pues cada vez que el Padre decía, sea la luz, ¿quién lo hacía la luz? El verbo, ¿verdad? Era el Hijo. Estaba trabajando junto con el Padre. Vamos a darle el 1. Bueno, puedes leer como yo un par de versículos. Lee. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Sí. Este era en el principio con Dios, todas las cosas. En el principio con Dios. Ajá. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él ninguna de las cosas que fueron hechas serían hechas. Así, ¿verdad? Dice. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Fue hecho. Ahí está. Está chutado. Un poquito de Biblia ahí. La pluralidad o pluralidad se identifica en la Biblia como Padre y Espíritu Santo. En Génesis 11, 6 y 7, mi amorzote, volvemos a ver el plural manifestado en la conjugación de los verbos descender y confundir. 6 y 7. 11, 6 y 7. Ya Lisa se hubiera bautizado 3 veces conmigo aquí. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos. Confundamos. Su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Eso era Dios cuando estaban haciendo la torre de Babel. ¿Sabe qué era la torre de Babel? Hasta llegar al cielo. Ellos, lo más importante que pueden ver de esa historia es que la historia nos dice que ellos cambiaron la piedra y calefatearon, hicieron ladrillo. La piedra simboliza a Cristo, que es verdad lo que es Cristo, la gracia, la forma que veamos al cielo. El ladrillo es hecho por manos de hombres. O sea que ellos quieren llegar al cielo por sus propias obras. Y cuando Dios vio eso, dijo, no, porque es que no es por obras, vamos a tener que confundirlos. Y los confundió. Y por eso es que hay gente que habla chino, que habla japonés, que habla, no sé, francés, italiano. Entonces se repartieron las lenguas y todo el mundo empezó a hablar diferente. ¿Y qué cosa? Que lo que los atrajo en el Pentecostés fue una manifestación de lengua. Hablaron lengua y la gente se acercó. Es tremendo, ¿verdad? Porque no es por obra, sino por gracia. Bien. Un pasaje bíblico que incuestionablemente ilustra la realidad de que hay 3 personas en Dios está en Marcos 1, 9 al 11. Te toca a ti, ¿verdad? Te toca a ti. Marcos 1, 9 al 11. Que es el bautismo de Jesús. Sí. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret a Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Yes. Y luego, cuando subían del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Vieron una voz de los cielos que decía: "Tú eres mi hijo amado y te amo, y de ti tengo compasión". Ahora, dentro de lo que leíste, búscame al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Padre que habló, el Espíritu Santo en la paloma y Jesús el que estamos. Ve, los 3 manifestándose en la misma oposición. Pero aunque se manifestaron las 3 formas, sigue siendo el mismo Dios. Sigue siendo Dios. Bien. Good job. Al leer este pasaje del bautismo, en las aguas, Jesús en el río Jordán, vemos claramente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Hijo siendo bautizado, el Espíritu Santo descendiendo como paloma y el Padre hablando desde los cielos y dando testimonio de su Hijo. En el capítulo 17 de Juan, mamá, 17. Ay, no lo busques. Encontramos al Hijo, a Jesucristo orando al Padre. Una conversación del Hijo con el Padre en Juan 14, 16, 17. Y búscate primera de Juan 5, 7. Ya más o menos sabes, porque ahorita lo Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le mismo, ¿verdad? Otra vez. conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Yo me di cuenta y dije, esto da como que... Anyway, ya te lo leíste.
Mira qué tremendo, dice el Jesús mismo, el Hijo diciendo, yo voy a rogar ¿a quién? Al Padre. ¿Okay? Quiero separar el concepto de Dios para clasificarlo. Yo voy a rogar al Padre para que envíe otro consolador, porque ya el tiempo de Jesús en la tierra se estaba acabando. Ahora Cristo iba a subir a los cielos, iba a preparar morada, ¿verdad? Para las mansiones que él tiene, iba a preparar morada, iba a dejar todo set, para que todo, entonces el Espíritu Santo es el que iba a quedar morando en la tierra, para que entonces nos guiara hacia toda verdad y toda justicia, el Consolador. El primero de Juan capítulo 5, verso 7 es todavía más contundente a la realidad trinitaria, ya lo buscamos. Veamos ese versículo tal como aparece escrito, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. En Mateo 17:5 encontramos al Padre dando testimonio al Hijo en el monte de la transfiguración. Esa historia está buena, te la puedes leer y te va a gustar. Mateo 17:5, ¿lo tienes? Está rápida, vale. Mientras era una lava, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz de la nube que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Mira eso. Es lo mismo que pasó en el bautismo, pero en este momento Cristo estaba transfigurado, o sea, las ropas humanas ya no estaban en ese momento y dejó ver su verdadera poder, si podemos decir así. Y ahí vemos, ¿verdad?, cómo Dios habla nuevamente. Encontramos en Mateo 28:19 la ordenanza de Cristo en torno al bautismo en las aguas. Dice que se debe bautizar a los creyentes en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dale. 19, sí. Pero 19. por tanto, ir y hacer discípulos Yes. bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ver. Hay un debate que no quiero entrar, que es el debate que si se bautiza en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Yo creo que hablé contigo de eso ya, ¿verdad? Que hay gente que dice, no, tiene que ser en el nombre de Jesús, porque en el Nuevo Testamento era el nombre de Jesús. Y otros dicen, no, tiene que ser en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque Cristo lo dijo así. Y hay una pelea entre... Lo importante es que sean bautizados, ¿verdad? Y la razón de la cual las bautizaban en el nombre de Jesús en el Nuevo Testamento ya los apóstoles es porque obviamente ellos venían de una vida de ocultismo, de paganismo, de espiritismo, sirviendo a Dios, eran judíos judaizantes, y ellos cuando bautizaban en el nombre de Jesús, gracias Nelly, cuando bautizaban en el nombre de Jesús era para públicamente decirle a todo el mundo, yo renuncio a tus prácticas, a lo que yo hacía, yo renuncio al judaísmo, renuncio a todo, y ahora yo quiero que tú entiendas, mi familia, el que esté por ahí, que ahora yo le sirvo a Jesús. Esa era la razón específica, ¿sabes? Y ellos decir, ya no soy del judaísmo, ahora soy cristiano. Ya yo no adoro, no sé, en ese momento a los dioses, ya no adoro a Zeus, por ejemplo, a Zeus, a Hades, ya no adoro ninguno de esos dioses griegos, ni dioses romanos, ni a Júpiter, ni a Mercurio. Ahora yo soy cristiano, ahora yo adoro a Cristo. Eso era la razón específica por la cual ellos lo hacían en el nombre de Jesús. Pero, sabiendo de que los tres son uno, ¿tú crees que no es lo mismo que se dicen Padre y Espíritu Santo en el nombre de Jesús? Sigue siendo el mismo Dios. Y la gente con un debate y peleando por cosas que no tienen ni. Es en el nombre del mismo Dios, el nombre de Jesucristo, el nombre del Padre y Espíritu Santo. Sabemos que estamos mencionando al mismo Dios. Habiendo ya desahogado ese canto. Ok. El Padre y el Espíritu Santo aparecen también en Juan 14:26. Búscalo, mi amor. Busca 1 Corintios 13:14 y ahí mismo te digo para leerlo. Dale, amor. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Todo lo que os he dicho. El Padre enviará Espíritu Santo en nombre del Hijo de Jesucristo. También lo vemos en el mismo, búscate el 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Ahí está. En la doxología final de las bendiciones apostólicas también podemos ver esta enseñanza en 1 Corintios 13:14.
Sí. Pero el 13 llega hasta el 13. En serio, entonces está mal puesto. Pon 14 a 13, a ver. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pide No. oración. Anyway, déjame tacharlo aquí, pues. Señor, reprenda los textos. Ejonio, güey. Se equivocó de texto. Al menos que sea cuál es el último capítulo de Primera de Corintios. El último capítulo. ¿Cuál es? El 16, pon 14. Ve el 14 a ver qué dice. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Míralo, fracaso. Búscate según de Corintios. Para, oye, pero es que hay que resolver esto. Si no lo buscamos después. Esa es mi última esperanza. Tres, 14. llega hasta el 10. ¿Y abajo? La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean. Lo encontramos, mi gente. Damos un bolígrafo para gelar esto aquí. Segunda de Corintios 13, 14. Dice primera. Ay, Señor. Segunda Corintios 13, 14. Lo logramos. Bien. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro 1, 2, recoge muy bien esta enseñanza y vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Jesucristo dijo, yo y el Padre somos uno. Juan 10:30, vemos también en Génesis 1:1 se nos habla del principio de la creación. En 1:26 vemos la pluralidad de Dios y en 3:22. Ahora, estoy brincando textos porque son demasiados. Ahora, en Juan 1:1 se nos dice la realidad que Jesucristo es el verbo. ¿Y el verbo qué? Y el verbo era Dios. Así que este gran misterio de la piedad lo encontramos, a ver, en 1 Timoteo 3:16. Tú mi amor. Ya estamos cerca de 1 Timoteo 3:16. ¿Qué dice? Vamos a ver lo que la respuesta dijo. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Acho, márcate todo eso. Está tremendo. Esto me gustó. Bien. Aquellos que vienen enseñando que no hay tal Trinidad, que Jesucristo no es Dios, que Jesucristo era solo un profeta y otras cosas similares, ellos son falsos profetas, falsos maestros, enseñando falsas doctrinas. Y la Biblia nos dice el cuidado que tenemos de mostrar hacia ese tipo de personas y enseñanzas. Esta porción bíblica se debe leer bien y analizarla con los candidatos de bautismo para que nadie pueda engañarlos de falsa doctrina. Okay. Búscate segunda de Juan 7, 7 al 11. Sí, sí es capítulo, es un capítulo nada más. Del verso 7 al 11. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Y esto hace el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa y le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas. Juan, que fue el discípulo que dice la Biblia que él se recostaba del pecho cuando iban a las comidas y todo, él siempre estaba bien cerca del pecho de Jesús. Y decirle, no, que Cristo no viene en carne. ¿Sabes todo lo que vivió Juan con ese hombre? Eran primos. Primero, antes de que eran primos. Número 2, históricamente hay más información y testigos oculares de Jesús que de Aristóteles, que del mismo Pilato. Hay más escritos sobre Jesús
y documentación de Jesús que de Platón, y que muchos de esos antiguos, y la gente le cree, no, que porque Aristóteles dijo aquel cosa, que si Platón dijo lo otro, es cierto, y de verdad muchos de los escritos sobre esos grandes sabios fueron de personas que escribieron de ellos después, años después de que murieron. O sea que no eran ni de ellos mismos. Y la gente les cree. Ellos lo dijeron, pues eso tiene que ser verdad porque ellos lo dijeron. Y Jesús, que tiene testigos que escribieron la Biblia, empezaron a escribir a lo mejor años después, pero no fueron 100 años, 200 años después, como otras personas dicen. No, esas mismas personas que vivieron con Jesús, caminaron con Jesús, pasaron cosas con Jesús, fueron los que escribieron de Jesús. So, la idea de que Jesús no es real se cae de la mata cuando hay tanta evidencia. Había más de 500 cuando resucitó. 120 fueron bautizados. Los discípulos hicieron discípulos y la gente estaba creyendo en Jesús. El mismo Saulo, ¿cómo se convierte en Saulo? Jesús se le revela. De momento cae en tierra, tú sabes la historia, ¿verdad? De la conversión de Saulo, cae en tierra y de momento le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le pregunta quién eres y dice, Jesús, al que tú estás persiguiendo. Y dice, wow, espérate, es el mismo Jesús. ¿Sabes? Que realmente, y aún los judíos creen que Jesús existió, solamente que no era divino o que no era Cristo. Por eso están esperando. Los mismos árabes dentro de los escritos de Mahoma en el Corán hablan de Jesús. O sea, que decir que Jesús no existió es una barbaridad en este tiempo con tanta evidencia. La gente espera por la ciencia para que la ciencia les explique, no, porque hay que ver, porque la ciencia tiene que decir, y la evidencia, y la ciencia tiene evidencia de Jesús y la gente no, y como quiera no cree. So, ¿qué tenemos que hacer? Orar para que Dios se le revele. Esa es la única forma. Yo escuché a un pastor, y ya me voy con esto, que ha abierto iglesias y ha estado en muchas iglesias desde el Concilio MI, el pastor Parsaldi, y él decía que en España tú tienes que venir con la palabra, tú tienes que venir con una palabra trazada, porque ellos son católicos devotos, y cuando tú vienes con la palabra ellos te van a chequear y te van a ver si es verdad lo que estás diciendo. Tienes que ir con una palabra, pero cuando él va a los lugares de África donde hay muchos musulmanes, tiene que ir con manifestación, que Dios haga milagros. Porque si Dios no hace milagros, no creen en Dios. Pero el milagro hace que despierte curiosidad. Y mucho, ¿verdad? Yo he escuchado muchas historias de personas que eran musulmanas, que eran judíos, que de momento Dios los visita, ellos están en el desierto y Dios se les revela por allá y Dios les habla, Jesús les habla y de todo. O sea, que mientras muchos dicen que Jesús no existe, seguimos viendo milagros, seguimos viendo personas siendo sanadas, todavía vemos gente con testimonio de que Dios le está hablando. Vemos a adictos ahora siendo pastores y rehabilitados. Vemos alcohólicos que dejan el alcohol y van a seguir a Cristo. Vemos familias restauradas. Eso no restaura a cualquiera. Gente que están, los dos están en adulterio, los dos no saben nada, están como perrigatos, se quieren matar y de momento llega a Cristo. Y tú dices, wow, que ejemplares. Y tú no sabes que detrás de esa historia había una historia malísima de ellos. Igual, aquí venía una ancianita, la mamá de Mariano. Mariano daba unas historias de la mamá de cuando no tenía a Cristo. Era fuerte la señora. Cuando yo la conocí ya era cristiana. Y era un pan de Dios, era un amor. Y decía así, antes nos corría con palos, hacía diferentes cosas, unas cosas fuertes. Pero Cristo llegó a la vida de ella y cuando tú la conocías, tú la abrazabas y tú sentías que el amor como que salía de ella. Tú no pensabas que esa señora era, ¿verdad? Como la decían que era. Y era porque Dios llegó a su vida y la transformó de tal manera que cambió su historia. O sea, y le estamos sirviendo al Dios que todavía sigue cambiando historia. Que sigue haciendo cosas. Personas como Sandra, que Sandra testifica que ella cantaba horrible. Y escúchala cantando hoy en día. Que no canta brutal. Una vez estaba cantando y Lisa estaba en el carro y escuchaste a Sandra, chacho, brutal. Pero tenían que bajar los equipos, algo así. No, si ella cantó sin micrófono. ¿Qué? Es tan duro que ella canta. Y tantas personas que podemos testificarle, que era mi pastor Joaquín, de adicto de la heroína por 16 años. Y está misionando por ahí, pastor Ernesto igual. Y vemos cómo Dios sigue cambiando historia. Y eso es lo que hace. Vemos personas que Dios ha sanado de cáncer y lo ves por ahí como si no tuvieran nada. Conocí un misionero de Cuba, a ver si lo traigo para acá para que testifique cuando venga de Cuba otra vez, porque se va otra vez. Iván se llama, lo conocí en la emisora. Este hombre, Dios lo llama a las misiones a Cuba y él tenía cáncer. Se estaba haciendo las quimioterapias. Y él le decía, Dios mío, ¿cómo tú me estás mandando para Cuba si yo estoy enfermo? Yo estoy cogiendo quimioterapia, yo no puedo con mi vida, yo no tengo chavo, yo no puedo trabajar.
Dios le consiguió el pasaporte, le consiguió los chavos para irse, él no sabía para dónde era, Dios le dirigió para el lugar, le consiguió a alguien que le fuera el guía y cuando llegaron las pruebas salió negativo de cáncer. ¿Quién hace eso? No hay más nadie. Más nadie, solamente Dios. Y ese es el Dios que tú y yo le servimos. Un Dios poderoso. Por eso siempre te invito, búscalo. Dile, Señor, muéstrame, dame experiencia, porque las experiencias son las que nos mantienen. Tu cántico, brutal, pero obviamente el que canta puede cantar para el mundo, puede cantar aquí, puede cantar allá, porque el talento lo pueden usar donde quiera. Pero lo que tú recibes de Dios con tus experiencias en oración, en ayuno, en búsqueda, tú diciendo al Señor, revélate, quiero conocerte por la palabra. Esas experiencias con el Señor nadie te las puede quitar. Y mi exhortación es, busca, dile, Señor, muéstrame. Quiero conocerte. Y yo sé que te va a conocer. Yo se lo dije a los 2 meses, al mes de convertido. Yo cumplí año el 25 de marzo del 2003. Tú no te sabes ni nacer. Qué viejo. El 25 de marzo del 2003, yo recuerdo que yo me acosté en el 2020, en el 24, yo me acosté como a las 10 de la noche y le dije, Señor, regálame algo. Y me acosté a dormir y me levantó Dios a las 2 de la mañana con una presencia en mi cuarto que yo creo que yo nunca he sentido una cosa así. Más de 45 minutos la presencia de Dios ahí en mi vida y fue mi primera experiencia fuerte con Dios. Y es como decir que Dios no es real cuando me visitó mi cuarto. Es verdad que el que no tiene a Dios, y me da ganas hasta de llorar, el que no tiene a Dios puede decir lo que sea de mí, pero no puede negar de que yo conocí a Dios. Y quiero que tú también sigas conociéndolo. Amén. Así que Dios te bendiga y nos fuimos.